todo aquello que le aporta. Pero por desgracia, en las leyes hay que llegar a acuerdos, a convenciones. Y tenemos que llegar a una convención de hasta cuándo sí y hasta cuándo no, para hablar en el mismo lenguaje. Porque resulta que por desgracia los sentimientos no se pueden traducir en un lenguaje objetivo, sino que cada persona los entiende subjetivamente desde su visión, desde su filtro y desde su racionalidad. Cada persona aquí tenemos unas vivencias que nos condicionan, unas ideologías y unas creencias. Por tanto, tenemos que llegar a acuerdos objetivos, por desgracia también cuantificables en número, para poder actuar de una forma justa. Y ahí porque digo que hasta tal día sí o hasta tal día no, o hasta tal semana sí o hasta tal semana no. Pero evidentemente lo que tú dices es lo que debería ser, pero en este sistema que vivimos hay que cuantificar, por desgracia, muchas veces las cosas. Lo que dice Joan es lo que se hace el PP, que no se use desde método anticonceptivo. Está claro, pues ahí detrás de eso viene la educación. Tú educas a una persona para que no use el aborto de un método anticonceptivo, el aborto, la píldora, lo que sea, pues ese es el problema, tener una buena educación. Desde luego, entrando en esa temática, ¿no? Yo creo que especialmente en la Comunidad Valenciana falta muchísima educación sexual. Muchísima. Evidentemente. Es una barbaridad, ¿no? El PP está acostumbrado siempre a decir es prohibir. Sí, prefiero no folléis. folléis. Hablando en plata, no folléis, es la iglesia con respecto al SIDA en África, ¿no? Pues no nos pongáis que es pecado, ¿sabes? O sea, hay un montón de casos de SIDA. Infectar a todo el mundo de SIDA y moriros, o que vuestros hijos, o que luego tener el hijo que no es infectado de SIDA y que el hijo se muera de hambre porque tiene 7 y no puede darle de comer, es mejor que ponerse un condón. Ya está. Y yo entrando un poco en el tema de científico de las fases, ¿no? Sí que hubo mucha polémica de lo que la ciencia, ¿no? Los científicos se pusieron de acuerdo en una fecha de decir, bueno, hasta aquí es un feto y a partir de aquí probablemente será un niño, porque sí que es verdad que el Partido Popular tiene la costumbre, ¿no?, de decir, no, es que la ciencia, y sacan siempre a su amigo científico, al primo que dice, no, eso es vida siempre, y entonces dice, no, es que los científicos no se ponen de acuerdo cuando hay una voz normalmente unánime, ¿no? En este caso hay que preguntarte si hubo una voz unánime sobre... No, es que no hay una voz unánime porque, como en todo, la comunidad científica, dependiendo de la escuela y dependiendo de la corriente que sigas, pasa en filosofía, pasa en las corrientes pedagógicas, cognitivista, conductista, etcétera. En filosofía, la escuela de Habermas, la corriente marxista, la corriente freudiana, hay miles de corrientes. Y evidentemente en ciencia también ocurre lo mismo, porque la ciencia ni es objetivo ni va a llegar a ser jamás, aunque nos intenten vender la moto, y detrás siempre hay intereses estratégicos, intereses de un sistema, intereses latentes que jamás podemos ver. Por tanto, nunca vamos, o de momento no está dentro de los horizontes que la comunidad científica llegue a un acuerdo, pero sobre todo es que no se trata tampoco de ciencia, se trata, como ha dicho Raúl, se trata de humanidad. Queremos que esa persona llegue a un mundo donde tenga las condiciones en la familia para ser feliz, las condiciones de posibilidad, como dirían los filósofos, o que no tenga las condiciones de posibilidad, las condiciones que le posibiliten una vida feliz, un proyecto de vida feliz que evidentemente tendrá que construir él o ella misma. Por tanto, es simplemente eso, no vamos a encontrar jamás una opinión científica respecto a este tema, unánime. Estoy de acuerdo contigo en lo que dices, de que al final lo que importa es que las personas sean felices. Me parece que el Partido Popular, ¿no?, sobre todo con el tema de la píldora, también lo vimos recientemente, ¿no? Que, mira, de hecho voy a poner un ejemplo. En la ciudad de Castellón, el día que se podía empezar a dispensar la píldora sin receta médica, bajé yo a la farmacia de mi casa, justo al enfrente, y dije, hola, ¿podéis venderme la píldora del día después? Y me dijeron, ay, pues no podemos, porque hemos recibido una circular del Colegio de Farmacéuticos de Castellón diciendo que la píldora no se puede. Digo, ya, pero es que la ley ha entrado hoy en vigor de que sí que se puede dispensar. Ya, es que recibimos un comunicado del Ministerio, pero a la vez el otro, entonces no sabemos qué hacer. Y había sitios donde sí y sitios no. De hecho, Cuentos de Castellón lo denunciamos en prensa, eso, porque nos parecía una barbaridad, que se habían reunido los farmacéuticos diciendo, es que no han llegado los dípticos del Ministerio y tal, no queríamos. No, la ley hay que cumplirse siempre. Aquí lo que ocurre, el Partido Popular, que es un claro defensor entre la igualdad entre los distintos territorios de España, una España única y grande, por desgracia, y ayer la Ejecutiva Provincial de Castellón también hicimos un acto en Villarreal,
Educación 2.0 y se volvió a manifestar lo mismo que se manifiesta en este foro que estamos teniendo aquí. Y es que, por desgracia, la ciudadanía de Valencia pierde un montón de derechos que cuando llegan al embalse de Contreras se pierden. No son capaces de cruzar el puente de la autovía y el AVE que el gobierno de España también está construyendo. Se pierden allí, se quedan en el embalse, se ve que no saben nadar, no saben cruzar ese puente. Ni tenemos Educación 2.0 porque una decisión política del Partido Popular lo niega, ni tuvimos la píldora de después el día que tenía que estar, ni tenemos la educación de la ciudadanía igual de desarrollada que la tiene el resto de España, ni tenemos una ley de dependencia igual de desarrollada que está en Castilla-La Mancha. Y un ejemplo, y esto es igualdad y esto es ayudar a la felicidad de las personas. Yo prefiero tener muchas veces 5 euros menos en el bolsillo y poder darme de la mano con mi pareja en la calle sin que nadie me pegue una paliza ni tenga miedo de que me pegue una paliza. O prefiero que mi abuela no se tenga que ir a vivir de Onda, el pueblo donde yo vivo, otra vez volver al pueblo de Cuenca, a la Marcha, porque allí la ley de la dependencia está desarrollada y ya ha recibido la carta en tan solo 4 o 5 meses, como que el año que viene tendrá aprobada la ayuda que le mejorará su vida como persona dependiente que es. Se tuvo que ir de vivir 2 calles más hacia Castellón. Yo vivo en Onda, pero 2 calles paralelas de donde yo vivo. La tenía a 5 minutos de mi casa, la podía ver todos los días. Mi abuela es una fuente de felicidad para mí. Ahora la tengo a 2 horas y cuarto y a 264 kilómetros. Y todo por desgracia, porque aquí la sensibilidad política del Partido Popular es la que se impuso, por desgracia también, y esto también hay que hacérselo mirar, en las urnas. Una decisión democrática, sí, pero pagada con los medios de manipulación públicos, como es Canal No. Si no tenemos un foro donde salir, jamás podrá nuestro mensaje llegar y calar en la ciudadanía. Y esta manipulación se está llevando a cabo con, vuelvo a repetir, fondos públicos, con los fondos de los bolsillos de todas las personas de esta tierra, y es una crítica que tenemos que hacer aquí, porque como siempre nos tenemos que basar en un foro de libertad como es Internet. Creo que esto se trata de ser más felices, no solo porque hay una mejor política económica, que también es un mito, sino porque hay otras cosas que no se pueden palpar, que nos dotan de condiciones para ser felices a las personas. Porque no hay nada mejor que levantarte por la mañana y sentirte aceptado contigo mismo y aceptado en el entorno en el que nos movemos, porque todo el mundo, como seres sociales que somos, nos gusta que nuestro entorno donde interaccionamos se nos aprecie, se nos quiera y se nos respete en nuestra opción de libertad sexual, o en nuestra opción de tener un niño o no tenerlo, o en nuestra opción de casarnos o no casarnos, divorciarnos o no divorciarnos. Por tanto, la mejor opción, como siempre, es la nuestra, la opción socialista. Bueno, ya es casi la hora de irnos. Ya es casi la hora de irnos. Si alguien quiere hacer una última pregunta o cierras tú, Javi. Bueno, sí, pues no, yo decir gracias, jóvenes socialistas de Castellón Ciudad, por haber contado con la Ejecutiva Provincial, este nuevo órgano que el pasado noviembre de 2008 nos conformamos, la primera ejecutiva de la historia, y sobre todo gracias por haber contado con la Secretaría de Igualdad, históricamente considerada como una de las más pequeñas, pero gracias también a nuestro secretario general Samuel Falomir. La igualdad ha pasado a ser una de las áreas más importantes de esta ejecutiva, y así lo demuestra la agenda modernizadora que los jóvenes socialistas de la provincia de Castellón estamos llevando a cabo, evidentemente con la ayuda de todas las agrupaciones, también con la vuestra. Muy bien, ahora solo simplemente pues, darte las gracias, David. La verdad que personalmente decir que siempre es un placer escucharte, siempre nos gusta mucho que estés con nosotros. Te invitaremos más veces, por supuesto. Cuando queráis, darme faena. Te invitaremos más veces porque nos gusta mucho estar contigo, y bueno, nada, simplemente eso. Yo, si con algo me quedo con la charla de hoy, no es al final la opción individual de cada persona, ¿no? Y sobre todo intentar ser felices, que parece que con los tiempos que corren al final es lo que cada uno tenemos que buscar, nuestra propia felicidad, y tenemos que intentar entre todos ser más felices, llevarnos mejor juntos, y en vez de estar dedicándonos a fastidiarnos, como mucho hace el Partido Popular, pero también hacemos mucho en muchos otros ámbitos, intentar llevarnos mejor y pues entre todos avanzar y que la sociedad sea mejor, ¿no? Debo volverte a dar las gracias sinceramente a ti, tanto a ti personalmente como a la Ejecutiva Provincial, y bueno, nada, instaros que repetiremos charlas de este tipo, en este formato, y a partir de ahora, pues nada, así que nada, y ahora vamos todos a Ribalta, que un aplauso para